Fabián se acercó a la puerta y llamó suavemente. No hubo respuesta. Llamó a Colleen. Silencio. Otro golpe. Y aún nada. Una creciente inquietud se asentó en su pecho. Dudó en el umbral, dividido entre respetar la privacidad de Colleen y actuar ante la oleada creciente de miedo dentro de él. Tras una breve pausa, con el corazón latiendo con fuerza, Fabián tomó la decisión agonizante de girar el pomo y entrar. Lo que vio lo dejó paralizado. Una oleada de shock e incredulidad lo invadió y se le cortó la respiración. Sus manos temblaban mientras sacaba el teléfono y con la voz tensa por el pánico, llamaba a los servicios de emergencia. Luchando por mantener la compostura, siguió las instrucciones del operador lo mejor que pudo, arrodillándose a su lado, intentando ayudar, intentando hacer algo. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, se movieron con rapidez, trabajando con la calma y la concentración de profesionales experimentados. Pero después de unos minutos, sus expresiones se volvieron solemnes. Había terminado. Colleen Rebelo había fallecido. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En la superficie, la vida de Andre Ravello en Perth, Australia Occidental, parecía nada menos que ideal. Pasaba sus días en una casa moderna y elegante, ubicada en un suburbio codiciado, una que compartía con su pareja de largo plazo, Gracie Piscopo. Juntos proyectaban una imagen de lujo sin esfuerzo. Para el observador casual que hacía scroll en Instagram o TikTok, eran la encarnación del éxito moderno. Radiantes, con estilo y aparentemente viviendo una vida con la que la mayoría solo podía soñar. Los seguidores no se cansaban de ellos. Su presencia digital era una clase magistral de lifestyle branding. Publicaciones impecablemente curadas mostraban escapadas bañadas por el sol, vestuarios de diseñador y una envidiable mezcla de glamour y armonía doméstica. No solo parecían felices, parecían perfectos. Pero detrás del lente, detrás de la estética pulida y las sonrisas realzadas con filtros, existía una historia mucho más matizada, una impregnada de sacrificio, compromisos silenciosos y corrientes emocionales que nunca llegaban a un pie de foto. Los caminos de Andre y Gracie se cruzaron por primera vez en 2015, un año que resultaría decisivo para ambos. En ese momento, Andre tenía solo 19 años. Nacido en 1996, era joven, optimista y discretamente ambicioso. Gracie, con su aspecto llamativo y su carisma innegable, se desenvolvía con una determinación imposible de ignorar. Aunque todavía estaba encontrando su lugar en la vida, trabajando como recepcionista en un gimnasio local, tenía la mirada firmemente puesta en un futuro más grande. No le interesaba lo ordinario. Estaba decidida a abrirse un espacio en una nueva frontera digital que estaba cambiando rápidamente la naturaleza de la fama y la fortuna. Y lo logró. Con una constancia inquebrantable, Gracie comenzó a publicar imágenes en línea, instantáneas cuidadosamente compuestas que destacaban su sentido del estilo, su belleza y una creciente confianza en su personaje público. A medida que su audiencia en redes sociales crecía, también lo hacían sus oportunidades. Empezaron a llegar acuerdos con marcas. Siguieron invitaciones a eventos de alto perfil. En solo unos pocos años, Gracie había logrado pasar de trabajar en una recepción a convertirse en una de las influencers más reconocibles de Perth, ingresando aproximadamente $170,000 anuales a través de patrocinios, marketing de afiliados y asociaciones de productos. La transformación fue deslumbrante. Su éxito digital se tradujo en abundancia real. Comenzó a usar ropa de diseñador y a hospedarse en hoteles de 5 estrellas. Las vacaciones significaban destinos exóticos, no viajes por carretera. Su vida se convirtió en la definición misma de aspiracional, y Andre fue arrastrado por esa corriente. De repente, el joven que antes llevaba una vida relativamente modesta se encontró asistiendo a eventos exclusivos, cenando en restaurantes de alta categoría y viajando en primera clase. Su relación se convirtió en una parte tan importante de la marca de Gracie como su sentido de la moda o su régimen de fitness.
Juntos eran una pareja poderosa en redes sociales. Hermosos, aparentemente centrados y criando a un hijo en un hogar que parecía sacado directamente de un catálogo de diseño de lujo. Para el mundo exterior, su relación era material de cuento de hadas moderno. Conducían el Range Rover más nuevo, descansaban en interiores decorados con buen gusto y publicaban regularmente fotos con su pequeño hijo, una adorable incorporación que solo aumentaba el atractivo de su marca. Sus seguidores los adoraban. La pareja se veía auténtica, cercana pese a su éxito y profundamente enamorada. Pero la realidad detrás de las imágenes era mucho más compleja. A medida que la fama de Gracie se disparaba, las exigencias sobre su tiempo y energía aumentaban dramáticamente. Gestionar una carrera en auge como influencer es un trabajo a tiempo completo. Y más. Negociar contratos, crear contenido, manejar impuestos, asociaciones con marcas y relaciones públicas, era un laberinto logístico. Reconociendo la creciente necesidad de estructura detrás de escena, Andre tomó una decisión que cambiaría su vida. Abandonó la universidad y eligió apoyar por completo la carrera emergente de Gracie. Asumió el rol de su asistente, una posición que exigía largas horas y disponibilidad constante. Era el arquitecto silencioso de su éxito, atendiendo llamadas, revisando contratos, organizando sesiones de fotos, manejando arreglos de viaje y administrando las finanzas. Sin embargo, pese a la inmensa responsabilidad, sus propios ingresos seguían siendo modestos. Con solo $20,000 al año, André estaba invirtiendo mucho más de lo que recibía económicamente. Era un sacrificio en el que creía en aquel momento, impulsado por el amor y una visión compartida. Aunque presente en su contenido, Andre nunca fue la figura central. Gracie seguía siendo el rostro de la marca. Ella era con quien la audiencia conectaba, la que las empresas buscaban para colaboraciones. Él era a menudo quien estaba detrás de la cámara, asegurándose de que la iluminación fuera perfecta, que la ropa de su hijo estuviera limpia y combinada en colores, que los pies de foto estuvieran pulidos. Era su ancla, pero a menudo invisible al ojo público. A medida que su hijo crecía, también lo hacía su imperio en línea. El contenido sobre crianza se convirtió en un nuevo pilar de su negocio. Gracie aseguraba acuerdos lucrativos con marcas de productos para bebés y empresas enfocadas en la familia. Cada momento, desde las salidas familiares hasta las rutinas matutinas, era empaquetado, publicado y monetizado. Su vida digital era una actuación constante que requería atención y mantenimiento casi continuos. Con el tiempo, sin embargo, Andre comenzó a sentir el peso de la invisibilidad. Aunque estaba orgulloso de lo que habían construido, un anhelo silencioso crecía dentro de él. El deseo de crear algo propio, algo que no estuviera ligado al protagonismo de alguien más. Fue entonces cuando descubrió las criptomonedas. El mundo descentralizado y dinámico de los activos digitales le ofreció algo que no había sentido en años: posibilidad. Andre se sumergió en él, estudiando los mercados, leyendo foros, uniéndose a comunidades en línea. No estaba persiguiendo dinero fácil, estaba persiguiendo propósito, autonomía y quizá incluso redención. Le habló a Gracie sobre ello a menudo, convencido de que los riesgos eventualmente darían frutos. Creía que las criptomonedas podían ser su siguiente capítulo, uno en el que finalmente pudiera entrar en el centro de atención, no como asistente, sino como creador de su propio legado. Pero no todos compartían su entusiasmo. La madre de Andre, Colleen Rebelo, había observado la transformación de su hijo con una mezcla de orgullo y creciente preocupación. Madre de 4, 3 hijos y una hija, Colleen siempre había enfatizado la importancia de la educación, la constancia y la planificación a largo plazo. Su visión para el futuro de Andre incluía la universidad, una carrera estable y quizá una vida tranquila, libre de la volatilidad de la fama en redes sociales. Para Colleen, la decisión de Andre de alejarse de los estudios y zambullirse en un mundo impredecible le parecía arriesgada, quizá incluso imprudente. Temía que estuviera siendo consumido por un estilo de vida impulsado por la imagen que, aunque hermoso en la superficie, carecía de la base sólida necesaria para un futuro duradero. Compartió estos temores con una amiga cercana, cuestionando a menudo si los sacrificios de Andre estaban siendo realmente reconocidos
o apreciados. Admiraba el esfuerzo de Gracie, pero temía que la dinámica no fuera equilibrada. A sus ojos, André estaba dando mucho de sí mismo, su tiempo, su energía, sus ambiciones, mientras permanecía perpetuamente en la sombra de otra persona. El amor de Colleen por su hijo la hacía temer por su bienestar emocional. Sabía que la fama podía ser efímera, y cuando las luces se apagaran, cuando las tendencias cambiaran, cuando la audiencia se moviera al próximo rostro viral, ¿qué quedaría? A pesar de los muchos desafíos que la vida le había lanzado, Colleen Rebelo se mantuvo firme en su devoción por su familia. Era madre en el sentido más verdadero de la palabra, fuerte, protectora e inquebrantablemente leal. Incluso cuando su propio matrimonio llegó a su fin en 2010, dejándola criar a 4 hijos como madre soltera, jamás dejó de lado sus responsabilidades. A través de días largos y noches inciertas, se mantuvo firme, apoyando a sus hijos no solo emocionalmente, sino con una estructura y una guía moral que servirían como cimientos de sus vidas. Colleen trabajaba como profesora, un rol subestimado pero vital que asumió con humildad y propósito. El trabajo no era glamuroso, y el salario nunca fue abundante, pero era un trabajo que importaba. Proveía para su familia y, más importante aún, le permitía estar presente para sus hijos de las maneras que realmente importaban. Con los años, equilibró las idas y venidas de la escuela, reuniones de trabajo, citas médicas y conferencias de padres y maestros. Preparaba comidas caseras cuando el tiempo lo permitía y siempre hacía espacio para escuchar, para aconsejar, para ser la persona a la que sus hijos podían acudir cuando el mundo se volvía abrumador. Y cuando la casa finalmente se volvió más silenciosa, cuando los niños comenzaron a adentrarse en sus propias vidas adultas, Colleen tomó una decisión tan valiente como inspiradora. En lugar de instalarse en un capítulo más tranquilo, decidió perseguir un sueño propio. Regresó a la escuela a mediados de sus 50, impulsada por un deseo de servir a los demás de una manera aún más profunda. En 2020, a los 58 años, obtuvo con orgullo un título en el área de la salud. Era más que un diploma. Era un símbolo de resiliencia y segundas oportunidades. Su familia la animó con orgullo mientras ella entraba en un nuevo capítulo profesional, uno lleno de propósito y optimismo. Pero ese nuevo comienzo luminoso nunca llegaría a tomar forma por completo. La mañana del 25 de mayo de 2020, el hogar de Colleen seguía su ritmo habitual. El día había comenzado con su flujo típico, conversaciones tranquilas durante el desayuno, preparativos para el trabajo y el estudio, y la simple comodidad de una familia moviéndose a través de sus rutinas. Su hijo menor, Fabián, aún vivía en casa. Su hija, Monique, había regresado recientemente de manera temporal mientras completaba su formación como paramédica. Vivir con su madre hacía más fácil el trayecto diario para Monique, y para Colleen, tener a 2 de sus hijos nuevamente bajo el mismo techo era un regalo bienvenido. Aquella mañana, Fabián y Monique se ocuparon de sus responsabilidades. Fabián, que trabajaba a tiempo parcial en un supermercado local, necesitaba que lo dejaran a las 10 de la mañana y lo recogieran a las 2 de la tarde, una rutina que Colleen manejaba con la misma fiabilidad que había mostrado durante años. Era conocida por ser puntual y responsable. No faltaba a citas, no olvidaba llamadas. Pero esa tarde, cuando Fabián terminó su turno y esperó afuera de la tienda, algo se sintió extraño. El coche familiar no estaba por ninguna parte. Pasaron minutos. Luego más. Sacó su teléfono e intentó llamarla. 1 vez. 2 veces. Eventualmente la llamó 13 veces. Ninguna fue respondida. No quedaba lejos caminar a casa. Quizá 10 o 15 minutos. Pero Fabián sintió una inquietud creciente. Su madre nunca lo había dejado esperando antes. No era alguien que ignorara múltiples llamadas sin dar una explicación. Y aunque Colleen había estado generalmente en buena salud, no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba mal. Colleen manejaba algunas condiciones de salud menores. Nada alarmante, nada que pareciera detenerla jamás. Tenía preocupaciones cardíacas leves y una afección tiroidea llamada Hashimoto, que monitoreaba y trataba cuidadosamente. Estaba activa, alerta,
y hasta donde cualquiera podía ver, de buen ánimo esa misma mañana. Fabián se repitió eso mientras caminaba. Trató de no sacar conclusiones precipitadas. Cuando llegó a casa, la casa parecía quieta. Nada estaba evidentemente fuera de lugar. Y entonces escuchó el sonido del agua corriendo. La ducha del baño, específicamente. Una chispa de alivio lo recorrió. Quizás simplemente se había retrasado y había perdido la noción del tiempo. Pero cuanto más escuchó, más se desvaneció esa pequeña esperanza. El agua había estado corriendo por un buen rato, y pese a sus repetidas llamadas, Colin no había respondido. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. Llamó su nombre. Silencio. Otro golpe. Aún nada. Debatiéndose entre respetar su privacidad y responder a su creciente preocupación, Fabián tomó la difícil decisión de abrir la puerta. Lo que vio lo sacudió hasta lo más profundo. Algo estaba indiscutiblemente mal. Actuando por instinto y puro pánico, Fabián la movió con cuidado hacia el centro del cuarto y buscó su teléfono. Con las manos temblorosas y una voz cargada de urgencia, marcó a los servicios de emergencia. Cada segundo se arrastró como una hora. Mientras esperaba a que llegara la ayuda, siguió las instrucciones que le daban por teléfono, haciendo todo lo posible por brindar asistencia. A pesar de sus mejores esfuerzos, un temor silencioso ya se había apoderado de él. Cuando llegaron los paramédicos, se hicieron cargo rápidamente. Los profesionales trabajaron con velocidad y precisión, pero pronto quedó claro que nada más podía hacerse. Colin Rebelo había fallecido. No había señales evidentes que explicaran lo ocurrido. Sin advertencia, sin despedida, Fabián, abrumado y devastado, envió un mensaje a su hermana. Necesitaba que alguien, cualquiera, viniera a casa. No podía procesarlo solo. Sus manos aún temblaban mientras le escribía a Monique e intentaba comunicarse con su hermano mayor, André. Pero André no respondió de inmediato. Estaba con su pareja Gracie y su hijo. No fue hasta que la misma Monique comenzó a llamarlo y enviarle mensajes que André finalmente llegó a casa con su familia a cuestas. Para entonces, la casa había cambiado. El ritmo ordinario de la mañana había sido reemplazado por una quietud pesada. Un shock silencioso llenaba el aire. Solo unas horas antes, todo había parecido normal. Monique había hablado con su madre esa misma mañana. Nada parecía inusual. Colin había parecido tranquila, centrada y animada. Completamente ella misma. La repentina muerte no solo se sentía trágica, se sentía inexplicable. Posteriormente se realizó una autopsia. Los resultados no ofrecieron ningún cierre. La causa oficial de muerte fue registrada como indeterminada. Para sus hijos, esa ambigüedad dejó una herida que se negó a sanar. La idea de que su enérgica y capaz madre pudiera fallecer sin advertencia ni explicación no tenía sentido. Y entonces estaban los detalles. Pequeños, inquietantes, inconsistencias que comenzaron a pesar profundamente en la mente de la familia. Colin tenía ciertos hábitos. La rutina era importante para ella, especialmente en sus rituales matutinos. Uno de esos hábitos era quitarse su reloj de pulsera de oro antes de meterse a la ducha. Lo había hecho durante años. Esa mañana, Fabián encontró el reloj aún en su muñeca. Era algo pequeño, pero totalmente fuera de lo común. También tenía la costumbre de quitarse las joyas antes de bañarse. Ese día, los anillos y el collar que normalmente dejaba sobre el tocador seguían puestos. Aún más extraño, la alfombrilla antideslizante, algo que siempre colocaba dentro de la bañera antes de ducharse, estaba colgada sobre el borde. Individualmente, esto podría parecer trivial, pero para quienes la conocían íntimamente, eran señales de alarma. No era así como Colin hacía las cosas. Era constante, meticulosa. El hecho de que todos y cada uno de sus pasos habituales hubieran sido omitidos, precisamente la mañana en que falleció, se sentía más que una coincidencia. Se sentía mal. Para su familia, esos desvíos aparentemente menores no eran solo detalles, eran señales, susurros de una verdad que permanecía justo fuera de alcance.
Y mientras los días se convirtieron en semanas, quedaron con más preguntas que respuestas. Los oficiales de policía que llegaron ese día realizaron sus revisiones preliminares con cuidado y precisión metódica. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas aseguradas. No había señales de entrada forzada, ni vidrios rotos, ni cajones saqueados o valores fuera de lugar. Para el observador casual, e incluso para investigadores experimentados, parecía un hogar tranquilo donde simplemente había ocurrido una tragedia silenciosa. Sin evidencia de juego sucio y sin lesiones que apuntaran a causas externas, el informe oficial se inclinó hacia causas naturales. La ausencia de trauma, la casa completamente cerrada y la autopsia inconclusa llevaron a las autoridades a una conclusión reacia. El fallecimiento de Colleen, por repentino que fuera, se debió a factores médicos internos. Fue una pérdida desgarradora para sus hijos, pero se asumió como uno de los misterios crueles de la naturaleza. Y por un tiempo, ahí terminó todo. Pero la calma no duró mucho. Solo semanas después de la muerte de Colleen, una llamada telefónica pondría todo de cabeza. No vino de las fuerzas del orden, sino de una compañía de seguros. Su investigación no se centraba en la muerte de Colleen en sí, sino en algo relacionado. Estaban investigando un fraude. La señal de alerta había surgido de su propio departamento de procesamiento interno. Documentos sospechosos, inconsistencias en el papeleo y una línea de tiempo inusual habían generado preocupación. El nombre asociado a todo ello: André Rebelo, el segundo hijo mayor de Colleen. Lo que siguió fracturaría a una familia, enviaría ondas de choque a través de su comunidad y llevaría a las autoridades por un camino profundamente inquietante. Cuando la policía reabrió su investigación, rápidamente descubrieron que solo una semana antes del fallecimiento de Colleen, André había gestionado en silencio no una, sino 3 pólizas de seguro de vida separadas, todas tomadas a nombre de su madre. El pago combinado de esas pólizas ascendía a más de $1 millón australianos. En cada caso, André figuraba como el único beneficiario. No se hizo ni una sola mención de sus hermanos, Monique, Fabián o Julián. La línea de tiempo era alarmante. Y aún más alarmante fue lo que ocurrió en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Colleen. André no esperó. Casi tan pronto como se hicieron los arreglos del funeral, contactó a cada una de las compañías de seguros e intentó presentar las reclamaciones. 2 de los proveedores identificaron rápidamente discrepancias y negaron las reclamaciones de inmediato, citando la sospechosa proximidad entre la activación de las pólizas y el fallecimiento de Colleen. Solo una compañía seguía revisando la reclamación, pendiente de documentación adicional. Y fue entonces cuando las inconsistencias comenzaron a multiplicarse. Uno de los formularios de reclamación enviados por André contenía un error crítico. La fecha de nacimiento de Colleen estaba incorrectamente registrada. En lugar de su fecha real, el formulario incluía, de manera desconcertante, la de André. Parecía un error imposible si el papeleo se hubiera completado con cuidado. Había otras rarezas. Los registros médicos incluidos en la presentación parecían preparados apresuradamente. Un informe afirmaba que Colleen había muerto debido a un aneurisma roto que causó una hemorragia subaracnoidea. Un término que, aunque sonaba médicamente válido, contradecía directamente la autopsia oficial, la cual no identificó ningún evento de ese tipo. Los investigadores se preguntaron de dónde había salido esa información y por qué había sido incluida. Pero quizás la revelación más inquietante llegó con el descubrimiento de un Nuevo Testamento, uno supuestamente redactado y firmado por Colleen poco antes de su muerte. Este documento, a diferencia de sus declaraciones previas de intención, nombraba únicamente a André como el único heredero de todo su patrimonio. No había mención de sus otros 3 hijos, no había disposiciones, no había división de bienes, no había explicación. Para el resto de la familia, aquello se sintió como una traición a todo lo que Colleen representaba. Ella siempre había sido justa. Creía en el equilibrio, en compartir, en asegurarse de que cada uno de sus hijos, sin importar sus caminos en la vida, se sintiera igualmente amado y apoyado. La idea de que ella elegiría a un solo hijo de manera tan absoluta chocaba completamente con la mujer que conocían.
Las autoridades investigaron más a fondo. El Nuevo Testamento venía acompañado de documentos de apoyo, incluyendo evaluaciones psicológicas destinadas a demostrar que Colleen estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo los cambios. Pero estas también fueron objeto de escrutinio. Los investigadores determinaron que varias de las evaluaciones eran falsificadas. Las fechas eran inconsistentes y algunos de los profesionales médicos mencionados no tenían registro de haber tratado jamás a Colleen. Luego llegó el giro más perturbador de todos. Entre los archivos digitales enviados por Andre había una grabación de voz, supuestamente de Colleen, afirmando su deseo de nombrar a Andre como único heredero. Superficialmente sonaba convincente, hasta que los expertos analizaron el archivo. Lo que descubrieron fue un detalle escalofriante. La voz había sido generada digitalmente. Usando software avanzado de inteligencia artificial, alguien había creado un archivo de voz sintético que sonaba como Colleen, pero no era ella. Fue un intento de simular autenticidad, y falló bajo análisis. Cuando lo confrontaron, Andre no negó su participación. En cambio, ofreció una explicación que generó aún más preguntas. Afirmó que todo se había hecho con el conocimiento y la bendición de su madre. Según él, Colleen le había confiado manejar sus asuntos financieros y le había pedido que se asegurara de que cualquier herencia, una vez asegurada, fuera eventualmente distribuida por igual entre los hermanos. Para algunos, eso podría haber sonado plausible, pero para los investigadores, y especialmente para los otros hijos de Colleen, se sintió como una narrativa desesperada construida bajo presión. La evidencia contaba otra historia. Las pólizas de seguro de vida fueron apresuradas y de última hora. Los intentos de reclamación fueron inmediatos. El papeleo era inconsistente. Los documentos falsificados, el archivo de audio generado por IA, la exclusión de todos los demás hermanos. Todo apuntaba a un esfuerzo coordinado, uno que iba mucho más allá de un simple descuido. Para Monique, Fabián y Julián, la traición no se trataba solo de dinero. Se trataba de confianza, se trataba de familia, y se trataba de una herida profunda e irreparable que ahora vivía entre ellos y el hermano en el que alguna vez creyeron. Julian, el mayor, asumió la pesada tarea de organizar los bienes de su madre. Era una responsabilidad que no había pedido, pero que aceptó con dignidad silenciosa. Se mudó a la casa de Colleen y comenzó a organizar sus asuntos, con la esperanza de aportar claridad y cierre al caos. Pero casi de inmediato se topó con un muro. Documentos vitales estaban desaparecidos. La licencia de conducir de Colleen, su tarjeta de Medicare, registros fiscales, incluso su certificado de nacimiento, desaparecido. Cuando Julian cuestionó a Andre, su hermano menor admitió haberlos tomado. Afirmó que era necesario para manejar el proceso del seguro, pero la explicación no resultaba convincente, especialmente a la luz de lo que vino después. La familia descubrió que Andre había redirigido todo el correo de Colleen a su propia dirección, cortando efectivamente la comunicación entre agencias importantes y las personas que aún vivían en su casa. No había ninguna razón práctica para hacerlo. Monique y Fabián todavía residían allí. Los asuntos del patrimonio podían haberse manejado desde la casa. La elección de redirigir todo parecía estratégica. A medida que los días se convirtieron en semanas tras el inesperado fallecimiento de Colleen Rebelo, la nube de dolor que cubría a su familia comenzó a transformarse en algo más oscuro, algo mucho más inquietante. Lo que comenzó como un duelo silencioso, lentamente se dio paso a una duda persistente. Los susurros se convirtieron en preguntas, y esas preguntas empezaron a exigir respuestas. ¿Podía ser posible que la muerte de Colleen no hubiera sido un trágico capricho de la naturaleza? ¿Podía alguien cercano a ella, alguien en quien confiaba implícitamente, haber tenido un papel en su fallecimiento? Y si era así, ¿por qué? Las sospechas no surgieron de golpe. Se acumularon lentamente, ganando peso a medida que las inconsistencias se apilaban. En el centro de esas sospechas se encontraba el propio hijo de Colleen, Andre Rebelo, quien, para ese entonces, ya había generado más de una ceja levantada por su manejo de las reclamaciones del seguro de vida, su secretismo alrededor del testamento
y su extraño y repentino comportamiento en los días posteriores a la muerte de su madre. A la luz de los nuevos acontecimientos, la policía decidió reabrir el caso. Esta vez, lo abordaron con ojos frescos y un escrutinio más profundo. Los detectives comenzaron a volver a entrevistar a todos los relacionados con Colleen, no solo a sus hijos, sino también a familiares extendidos, vecinos y, de manera crucial, a la pareja de Andre, Gracie Piscopo, la influyente figura pública que, como Andre, había construido una vida que parecía perfecta desde afuera. Y entonces llegó el primer gran avance. La hermana de Colleen se presentó con información que enviaría ondas de choque a través de la investigación. Recordó un momento extraño del mismo día en que Colleen falleció. El 25 de mayo de 2020. Alrededor de la 1:30 de la tarde, había pasado en auto frente a la casa de Colleen, algo que hacía frecuentemente. Pero ese día, algo llamó su atención. Un coche estaba estacionado en la entrada, uno que no reconoció. En ese momento, apenas lo notó. Simplemente otro vehículo, quizá de un amigo o un repartidor. Pero en la atmósfera emocionalmente cargada del funeral de Colleen, unos días después, volvió a ver ese mismo vehículo. Esta vez, vio a Andre y a Gracie subiéndose a él. Esa observación tenía implicaciones serias. Significaba que Andre había estado en la casa más tarde de lo que él había afirmado originalmente. Hasta ese momento, Andre nunca había dicho a nadie, ni siquiera a sus hermanos, que había visto a su madre ese día. Había mantenido ese detalle completamente en secreto. No fue hasta que la policía lo confrontó con la línea de tiempo proporcionada por la hermana de Colleen que finalmente admitió. Sí, había visitado a su madre esa mañana. Afirmó que solo se había quedado entre 45 y 50 minutos, lo justo para una breve conversación. Y luego dijo algo aún más inesperado. Según Andre, durante esa visita, Colleen había expresado sentimientos de desesperación. Afirmó que ella se había abierto sobre su miedo a envejecer, su ansiedad por convertirse en una carga y su creencia de que la vida ya no tenía mucho sentido. La retrató como vulnerable y emocionalmente fatigada. Incluso sugirió que su conversación lo había llevado a contratar las pólizas de seguro, no por avaricia, sino como parte de un plan que ella supuestamente apoyaba, uno destinado a asegurar el futuro financiero de la familia. Pero esa narrativa empezó a desmoronarse rápidamente, porque Gracie, su pareja de muchos años y madre de su hijo, tenía su propia versión de ese mismo día, y no coincidía con la de él. Gracie recordó que ella había estado en casa, preparándose para un almuerzo con su prima. Recordó estar arreglándose, aplicándose maquillaje y eligiendo un atuendo. Pero mientras los minutos pasaban, Andre no aparecía por ninguna parte. No le había dicho que salía. No se despidió. No mencionó una visita a la casa de su madre. A medida que esperaba, su preocupación se convirtió en frustración. Ella comenzó a llamarlo. 12 veces, según el registro de llamadas de su teléfono. Ninguna llamada fue respondida. Le envió mensajes. Aún así, no obtuvo respuesta. Finalmente, Andre regresó a casa alrededor de las 2 de la tarde, actuando como si nada fuera inusual. Gracie, confundida y molesta, decidió no presionarlo para obtener detalles. Ya estaban bajo presión. Financiera, emocional, personal, y no quería provocar una discusión. Pero más tarde esa tarde, recordó algo que le resultó profundamente inquietante. Antes de que fueran a almorzar, Andre le había enviado un mensaje a su madre, preguntándole si podía cuidar a su hijo más tarde esa noche. Era una petición inocente, a menos, claro está, que él ya supiera que Colleen no podría responder. Los investigadores encontraron eso escalofriante. La combinación de su ausencia inexplicada, su línea de tiempo engañosa y su mensaje enviado en un momento extraño, llevó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos. Con la aprobación de una orden judicial, instalaron dispositivos de vigilancia dentro de la casa de Andre y Gracie, una cámara en la sala de estar y un micrófono en el dormitorio. Esperaban obtener una confesión, o al menos un momento sin filtros que pudiera ofrecer información sobre el estado mental de Andre. Durante 3 meses, monitorearon el hogar. Lo que captaron fue profundamente revelador.
Quedó claro que Gracie no tenía conocimiento de las pólizas de seguro. En una conversación grabada, ella confrontó a Andre con enojo, desconcertada y furiosa. El descubrimiento la había sacudido. No solo se sentía traicionada, sino que también temía por su reputación y carrera. Como una figura pública que había construido su marca sobre la confianza y la cercanía, estar asociada con un escándalo de esa magnitud podría destruir su sustento. Ella le recordó a Andre lo que estaba en juego. Si le has hecho algo a tu madre y sale a la luz, irás a prisión. Pero Andre parecía inquietantemente tranquilo, casi indiferente. No negó sus acusaciones. En cambio, insistió en que todo estaba bajo control. Aún creía que el dinero llegaría. De hecho, ya había comenzado a planear dejar el país una vez que recibiera el pago. Había una confianza en su voz que perturbó a los investigadores. Parecía tan seguro. Lo que planteaba la pregunta: ¿por qué arriesgar tanto? En las redes sociales, Andre y Gracie proyectaban una vida de lujo. Se les veía conduciendo un elegante Range Rover blanco, viviendo en una casa impresionante, usando ropa de diseñador y tomando vacaciones glamorosas. Pero una vez que la policía comenzó a revisar sus finanzas, surgió una imagen muy diferente. La casa no era de ellos. Era alquilada, por $800 a la semana. El Range Rover estaba financiado, no comprado. Las vacaciones a menudo eran patrocinadas o cubiertas por marcas a cambio de exposición. Toda su vida era una fachada elaborada, mantenida para seguidores y asociaciones, pero no respaldada por estabilidad financiera. A puertas cerradas, estaban en problemas. En el momento de la muerte de Colleen, la pareja había acumulado más de $120,000 en deudas. Tenían meses de retraso en el alquiler y los pagos del auto. Gracie tenía una deuda tributaria de $40,000 sin pagar, una de la que ni siquiera estaba al tanto. Andre había estado a cargo de sus asuntos financieros, manteniéndola en la oscuridad sobre su verdadera situación. El llamado Plan Salvador, la incursión de Andre en las criptomonedas, había fracasado por completo. Tras 3 años de esfuerzo y un sinfín de horas perdidas en foros de trading y predicciones digitales, el resultado era casi ridículo. Una cartera con un valor de solo $20. La ilusión se estaba desmoronando. La presión de mantener su imagen en línea, su estilo de vida y su marca personal se había vuelto insoportable. En ese lugar desesperado, acorralado por deudas y aferrándose a la relevancia, Andre parecía ver solo una salida, un atajo hacia millones. Al contratar 3 pólizas de seguro de vida a nombre de su madre, sin su conocimiento, y colocarse discretamente como único beneficiario, Andre había sentado las bases de lo que los investigadores ahora creían que podía ser un plan cuidadosamente calculado. Con el dinero de las reclamaciones de seguro, podría borrar sus crecientes deudas. Pero esa visión se derrumbó en noviembre de 2022, cuando las autoridades lo arrestaron y lo acusaron del asesinato de su madre, Colleen Rebelo. El juicio comenzó casi 2 años después, en octubre de 2024, y duraría 8 semanas, revelando cada día capas más profundas de engaño, dolor y preguntas sin respuesta. A lo largo del juicio, testigos expertos, analistas forenses, especialistas en comportamiento e investigadores digitales testificaron sobre un tema inquietante, que, aunque no se podía identificar una causa física directa, había indicadores de juego sucio, y el comportamiento en torno a la muerte de Colleen apuntaba fuertemente a manipulación e intención. Luego llegó el rastro digital, o mejor dicho, su ausencia. Los investigadores testificaron que en julio de 2020, solo 2 meses después del fallecimiento de Colleen, Andre había borrado por completo el disco duro de su computadora. Eso por sí solo levantó sospechas, pero lo que siguió fue aún más incriminatorio. Una serie de documentos falsificados presentados a compañías de seguros en un intento de obtener el pago de $1 millón. Andre mantuvo su inocencia en todo momento. Afirmó que ella estaba preocupada por la estabilidad financiera de la familia y le había pedido que se encargara de la logística, confiando en que él dividiría los activos de manera justa entre sus hermanos más tarde. Pero el jurado no quedó convencido. El 5 de diciembre de 2024,
Tras solo 2 días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable. André Rebelo fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo no elegible para libertad condicional de 25 años.